¿Empezamos? Buenos días a todos. Continuamos con el programa para el día de hoy. Ahora toca una mesa de comunicaciones sobre la propuesta curricular para los alumnos que quieren aprender la lengua de signos española como primera lengua. Entonces, ese es el tema de la ponencia. Contamos con los dos ponentes, con Francisco... A ver, un momentito. Con Francisco Martínez, este es su signo, y con Rubén Nogueira. Ambos trabajan en el Instituto Infante Don Juan Manuel en Murcia. Pues cuando queráis. Hola, buenos días. Como anteriormente Roberto muy amablemente nos ha presentado, somos Francisco Martínez y Rubén Nogueira, profesores de secundaria, de lengua española, de la especialidad lengua española, y que trabajamos en el Instituto Infante Don Juan Manuel. Este instituto está ubicado en la ciudad de Murcia y cuenta desde el curso 2006-2007 con un programa que la Consejería de Educación puso en marcha, el programa ABC. Es un programa que creemos que está bastante difundido, sobre todo y especialmente a la comunidad sorda, porque nosotros estamos muy vinculados con la comunidad sorda y con sus organizaciones, pero bueno, de forma sucinta y muy breve vamos a decir en qué consiste este proyecto antes de entrar propiamente en materia. Bueno, pues este proyecto consiste en la incorporación en este centro de un grupo de alumnos sordos. Este año contamos con 23 alumnos, usuarios todos ellos de la lengua de signos española. Son usuarios de la lengua de signos española y todas las materias las reciben, la lengua vehicular que se utiliza en su proceso de enseñanza y aprendizaje es la lengua de signos, es decir, su lengua natural. Para ello cuentan con 8 profesores de distintas especialidades en secundaria que están habilitados, un proceso que inició la Consejería de Educación en Murcia, un proceso de habilitación en esta lengua. Es decir, de la misma manera que están habilitados otros profesores para impartir programas bilingües de inglés-castellano o francés-castellano, alemán o catalán o gallego, cualquier otra lengua. Pues lo mismo con la lengua de signos. Han de estar habilitado el profesorado para participar en este programa. Entonces, bueno, todas las materias serán en lengua de signos y contamos con una materia específica obligatoria para nuestros alumnos sordos, ya que la lengua vehicular es la LSE, pues la materia obligatoria es la lengua de signos española. Y lo que vamos a hacer esta mañana es contaros la propuesta curricular que actualmente, en el mes de julio, hace 3 meses, está todavía en la mesa de la asesora técnica. Este documento está ya revisado por la asesora técnica de atención a la diversidad, por el jefe de servicio también, por Juan Navarro. Contamos con su beneplácito. Ha habido una sustitución del consejero, un cambio del consejero, con lo cual ahora mismo está paralizado. Ha habido un cambio en la Dirección General de Ordenación Académica y, bueno, estamos esperando que la nueva directora firme esta resolución de la que os vamos a hablar. Bien, con esta resolución siempre partimos de un marco legal, estatal y autonómico. Por una parte, a nivel estatal, la Ley Orgánica del 2 de 2006, del 3 de mayo de Educación, en su artículo 71 establece entre los principios para la atención educativa al alumnado que presenta algún tipo de discapacidad o que presenta algún tipo de necesidades de apoyo educativo, debe la Administración educativa disponer de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance al máximo su desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Por otra parte, todos conocemos la Ley 27/2007 del 23 de octubre por el que se reconocen las lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas con discapacidad auditiva o personas sordociegas. Precisamente en su artículo 7 establece que es competencia de la Administración educativa disponer de los recursos necesarios
necesarios para facilitar en aquellos centros que se determine el aprendizaje de las lenguas de signos española al alumnado sordo, sordociego o con discapacidad auditiva. De acuerdo con este ordenamiento estatal, bueno, pues tenemos un decreto 359/2009 del 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y establece en su artículo 7 que corresponde a la Consejería en competencias en educación articular los programas y medidas de apoyo específico para la atención de alumnos que tienen necesidad de apoyo educativo. Bien, pues en este marco, que muy rápidamente he intentado resaltar lo más importante, en este marco nos hemos arropado para desarrollar el currículum de la lengua de signos. Bueno, se me olvidó decir que en este marco también, por supuesto, nace el proyecto ABC que anteriormente os he hablado. Bien, ¿cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de esta resolución? Tiene por objeto convocar a los centros educativos de la región de Murcia para impartir la lengua de signos española destinado al alumnado sordo con discapacidad auditiva o sordociego usuario de la lengua de signos. Y la presente resolución será de aplicación en los centros docentes públicos y privados concertados que impartan la enseñanza de la lengua la enseñanza de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Bien, partimos de unas consideraciones generales. La materia de lengua de signos se impartirá ¿en qué cursos? Bueno, vamos a ver, ¿en qué lugar? ¿Dónde? Se impartirá en el tercer ciclo de la educación primaria, aprovechando que en el currículum de la región de Murcia los alumnos tienen una segunda lengua extranjera, como es el francés. Los alumnos con necesidades educativas especiales están exentos de esa lengua y lo que se les refuerza son las asignaturas instrumentales. Bien, pues desde que se creó el programa, nosotros no hemos hecho refuerzo ni en lengua ni en matemáticas. Lo que hemos implantado ha sido la asignatura de lengua española porque consideramos que, al ser una lengua vehicular en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, que ellos reciben las clases de geografía e historia, de ciencias naturales, de física y química, de matemáticas, las reciben en su propia lengua, los alumnos han de tener un conocimiento inmanente de la propia lengua, un conocimiento funcional y un conocimiento teórico de la herramienta que están utilizando. Vale. Luego, por otra parte, por lo que respecta al perfil del profesorado, he dicho anteriormente que la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la región de Murcia lo que hizo fue establecer un proceso de habilitación del profesorado. Profesorado que está o bien que es funcionario o bien que es interino. Profesorado tanto sordo como profesorado oyente. En primaria será impartido por maestros habilitados en esta lengua. Con respecto al primer ciclo de secundaria, también lo pueden impartir los maestros y los profesores de secundaria la podemos impartir en toda la etapa educativa de la ESO. La materia se adscribirá al departamento didáctico al cual pertenezca el profesorado habilitado, pero se establece un orden de prioridad. Como veis, el orden es profesorado de lenguas. En primer lugar, el Departamento de Lengua Española, el Departamento de Lenguas Extranjeras y ya por último, otros departamentos didácticos. Bueno, en cuanto a las orientaciones curriculares, esta propuesta realiza una programación en niveles que tiene en cuenta la diversidad del colectivo de personas sordas y el contacto que hayan tenido con la lengua objeto. El currículum se ha organizado de forma flexible y abierta. ¿Por qué? Porque la realidad en la que nos llegan los alumnos, el conocimiento lingüístico que tienen, pues es muy dispar. Hay alumnos, la inmensa minoría, que son hijos de padres sordos signantes, hay otros alumnos con padres oyentes, pero que desde el primer momento optaron por una educación bilingüe, pero son muy pocos los casos. Normalmente nos encontramos con alumnos sordos con una bajísima competencia en lengua de signos, porque anteriormente en primaria lo que han tenido hasta ahora, bueno, ahora ya empiezan ya a incorporarse maestros sordos,
empiezan ya a incorporarse en primaria, que también se desarrolla el programa ABC, eso no lo he dicho, nosotros que estamos centrados en secundaria, pero también en primaria se está llevando a cabo. Entonces, lo que se tiene en cuenta es que es el nivel tan dispar de la lengua de signos y, sobre todo, el bajo conocimiento de la lengua de signos. Bien. Entonces, el currículum, teniendo en cuenta estas características, se ha organizado de forma abierta y flexible. En cuanto a las orientaciones curriculares, hemos organizado el currículum centrándonos en 3 ejes temáticos. En primer lugar, tenemos la comprensión, la expresión y la interacción signada. Por otra parte, tenemos el conocimiento lingüístico y funcional de la LSE y, por otra parte, los aspectos socioculturales y la consciencia intercultural. ¿De acuerdo? Posteriormente, mi compañero Rubén hablará de estas consideraciones y de estos ejes temáticos. Bueno, esta materia, sin lugar a dudas, contribuye a las competencias básicas establecidas en la LOE. Tenemos una competencia en comunicación lingüística, porque al tener como meta el desarrollo de la capacidad de interactuar de forma competente con el lenguaje, esta materia contribuye, sin lugar a dudas, al desarrollo de los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. También el acceso de saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. También aprender a usar la lengua es aprender a razonar, analizar, resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a mejorar, a progresar en la iniciativa personal y en la autonomía. Esta materia también contribuye al tratamiento de la información y competencia digital, al tener entre sus objetivos la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades. El aprendizaje de una lengua contribuye también decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida esta como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y entendimiento entre las personas. Y, por último, respecto a la última competencia, la cultural y la artística, es entendida como una aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales de todo ser humano. Bien, he obviado un tema bastante importante, y es que nosotros, aún sin disponer de un currículum, hemos estado durante 6 años impartiendo esta asignatura. Es decir, tenemos una programación que está adscrita al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que es el departamento donde los dos pertenecemos, y hay una programación, la hemos estado experimentando durante 6 años y partiendo de la experiencia, partiendo de un instrumento que previamente en el anterior congreso también presentamos, de un instrumento de evaluación comunicativa que sé que Marian Balmaseda y Mar, del equipo de sordos en Madrid, están haciendo un trabajo maravilloso y que ahora a continuación nos lo van a exponer, lo conocemos. Tanto Rubén como yo, y bueno, esperemos que también se contribuya en esta materia. Y ahora continúa Rubén ya ahondando más en el currículum, porque yo lo que he hecho ha sido una introducción y una presentación. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Me toca continuar con los objetivos de esta propuesta curricular que acaba de explicar Paco, el marco teórico y la puesta en práctica de la misma. No son sino los objetivos de cualquier propuesta curricular en general, de enseñanza de una primera lengua. Nuestra intención es que los alumnos adquieran la suficiente competencia signada en lengua de signos española, para ello que interioricen su funcionamiento, su organización, las convenciones que utiliza esta lengua, los recursos tanto lingüísticos como no lingüísticos que se trabajan en este currículum, y que los puedan llevar a la práctica y valorar, por tanto, su uso tanto académico como cotidiano. Por otra parte, otro de los objetivos está en desarrollar las destrezas comunicativas necesarias para comunicarse con coherencia y con cohesión utilizando la lengua de signos española. Además de ello, deberán alcanzar el saber poder utilizar estrategias que favorezcan la capacidad para reconocer, para planificarse, para evaluar sus propias necesidades de aprendizaje de una manera, pues, en la medida de lo posible, autónoma, ¿no? Con la mayor autonomía posible.
Y, por último, pues, por supuesto, acceder a las manifestaciones de cultura y de arte propias de la comunidad sorda española, que además cada vez son más numerosas, y que accedan a ellas, además, con actitudes, por supuesto, serias y de respeto. Bien, una vez explicado todo esto, resulta imposible, de hecho, nos resultó posible, pero de una manera, lo verán ustedes, condensadísima, al introducir toda la propuesta en el límite de páginas que nos pedían para las actas. Está muy condensada, con muy pocos párrafos, es decir, está muy junta, pero nos interesaba que la viesen de principio a fin. Lo que voy a hacer a continuación es explicarla, explicar cómo la hemos organizado en bloques, como ha dicho Paco, y centrarme un poco en el desarrollo de cada uno de los bloques. Si me diera o diese tiempo, por si acaso, alguna diapositiva más tengo preparada para ahondar en cada uno de ellos, para ponerles un ejemplo de uno de los niveles, por ejemplo, el primer nivel. Bueno, en el nivel inicial trabajamos, antes de llegar a eso, decíamos que se organizaba en 3 bloques fundamentales, cada uno de los niveles. El primero, centrado en la comprensión y en la expresión de la lengua de signos y, por tanto, el saber conversar en LSE. El segundo, que tiene que ver con el conocimiento lingüístico y funcional de la propia lengua de signos a través de las gramáticas, a través de, ya explicaremos qué herramientas. El tercero, los aspectos socioculturales y la conciencia intercultural. Los alumnos han de ser conscientes de su propia cultura, pero también de la cultura ajena, es decir, de la cultura mayoritaria oyente. Y para ello, en cada uno de los bloques, disponemos de unos criterios de evaluación que aplicamos, que llevamos aplicando, de hecho, pues 6 años. Bien. En los 3 niveles, la organización es flexible porque, como decía antes Paco, plantearse la enseñanza, el reglar, el observar la lengua de signos, analizarla como una, nunca lo sabemos muy bien, primera lengua, segunda lengua. Como decía Paco, la competencia comunicativa de los alumnos es muy dispar. Lo que sí tenemos muy claro es que en cualquier caso es su lengua natural. Eso para nosotros es indiscutible. Podríamos entrar en consideraciones y debates de qué es una primera lengua, una segunda exactamente. Es su lengua natural, la experiencia nos lo dice. Alumnos que hemos recibido con baja competencia en lengua de signos, en contacto con otros alumnos buenos signantes, han mejorado muchísimo su competencia y su capacidad a través de la lengua de signos. Es por eso que también en ocasiones nuestro aprendizaje tiene mucho que ver con estos aprendizajes cooperativos, ¿no?, en el que el trabajo en grupo es muy importante y donde aquellos alumnos que son mejores signantes pues, hacen un poco de profes, son a la vez los responsables, ¿no?, para hacerlos partícipes de este proceso de enseñanza y aprendizaje, que ellos mismos sean los protagonistas a través de este aprendizaje cooperativo. Bien. En el primer bloque de comprensión, expresión y conversación tenemos, en primer lugar, un aspecto que se obvia en muchas ocasiones y es la competencia fonético y fonológica. Hemos visto aquí, precisamente, han presentado varias comunicaciones que analizaban aspectos de fonología y aún faltan algunas de fonología relacionada con los signos. Es no importante, es imprescindible en cualquier lengua que se adquiere su correcta articulación. Y ese es nuestro empeño. Bueno, quienes me conocen saben que además mi empeño particular, y se lo he contagiado a Paco, es hacerlo a través del sistema de escritura alfabética de la LSE, porque, como se ha dicho aquí en alguna ocasión, sí existen sistemas de escritura alfabéticos, además, para la lengua de signos española. La experiencia la hemos puesto en práctica. Nosotros enseñamos SEA a nuestros alumnos y, bueno, no es la materia que nos compete, pero, bueno, hay incluso un Twitter que nos hemos inventado como práctica semanal. Los alumnos que pasan por esta asignatura han de escribir un tweet semanal, que son pocos caracteres, una frasecilla o le lanzamos alguna pregunta a través del SEA. ¿Por qué es importante esto? Porque también hemos notado cómo el alumnado sordo adquiere la conciencia fonológica, que es fundamental para el desarrollo de su lengua y no solo para eso, sino para la adquisición posterior y para la mejor adquisición de una segunda lengua, pongamos por caso, el español. Empiezan a ser conscientes, tienen que tomar decisiones a la hora de escribir y leer es decidir.
Entonces tienen que tomar decisiones acerca de, bueno, en qué lugar articulo este signo, no vale más o menos, no se impone precisamente porque el sistema no está estandarizado y no se impone. Lo que yo siempre les digo es, bien, tú lo has visto signar así, se signa así o tú lo signas así. Lo importante es que lo escribas y que los demás lo leamos y lo entendamos, ¿no? Y ese es el objetivo de la escritura y, por tanto, del trabajo inicial en el que hacemos bastante hincapié de esa competencia fonético y fonológica. Por otra parte, la competencia textual. En ella pues, se trabajan desde la comprensión y producción de distintos textos signados, información, desde datos personales, intervención en diálogos breves, el comprender información ajena, el crear mensajes signados, de mayor brevedad a mayor extensión en función de estos 3 niveles. Inicial, que no lo he dicho antes, inicial, medio y superior. Y, por último, los procedimientos de aprendizaje. Pues en esto tienen que ver cuestiones como la adquisición de la conciencia del propio y el control del propio cuerpo en las interacciones comunicativas, el gesto y la mirada, el cómo obtener información contextual, el cómo negociar el significado en la conversación, etcétera. En el segundo bloque de contenidos pasamos a trabajar ya el conocimiento puramente lingüístico y funcional. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente a través de la única gramática existente, la gramática visual de la LSE, que los dos conocemos bastante bien, de autoría de Ángel Herrero, y en ella se trabaja pues, la competencia léxica, el vocabulario, en el que además se trabaja en combinación, es muy importante, con el resto de profesorado. Lógicamente, si uno está trabajando una época determinada de la historia en una serie de países, pues lo más habitual es que los profes nos digan, oye, trata de incorporar esta semana o la semana que viene en tu programación este léxico porque yo empiezo a trabajarlo ya, en breve. La competencia gramatical, por supuesto, que va desde los aspectos prosódicos a los aspectos puramente gramaticales, análisis morfológicos, sintácticos completos. La competencia pragmático-discursiva, en el que se trabaja el análisis de la propia conversación, cómo se estructura un diálogo signado, cuáles son las fórmulas de cortesía más habituales, cómo se narran sucesos personales, ajenos, etcétera. Y la competencia sociolingüística, pues las formas de tratamiento en general, en situaciones pues, tanto en el aula como fuera de ella, situaciones como se debe dirigir a un jefe de estudios, a un director, la interacción entre profesor-alumno, o la identificación y el uso de los marcadores de saludo, de presentación, etcétera. En el bloque 3 se trabajan los aspectos socioculturales y de conciencia intercultural. Están muy habituados a ver vídeos signados de representaciones artísticas, todos los que vamos recopilando por ahí. Se han organizado actividades en el centro. Una de las actividades más divertidas que partió precisamente de iniciativa de esta materia fue traer al centro a esta Arimux, que no me salía el nombre, Arimux, Alma de Voltereta, que es esta chica que trabaja la danza y la lengua de signos. Y fue una de las actividades más satisfactorias. Nos llegaron a decir nuestros alumnos, ha sido el mejor día de mi vida, valorando, por tanto, pues esos aspectos socioculturales e interculturales. Bien, y ya para terminar, que solo quedan 5 minutos, pues los aspectos, los criterios de evaluación. Pues realmente en cada uno de estos ítems, en cada uno de estos bloques, hemos diseñado unos criterios de evaluación que fundamentalmente responden, por resumirlo mucho, derivan en pruebas asignadas, la mayoría de los casos, que se graban en vídeo, que se reanalizan con ellos. Las únicas que hacemos escritas son las de competencia, para analizar su competencia en el sistema de escritura alfabética, que, como decía antes, no solo lo utilizan en la materia de lengua de signos, sino que ya en muchos casos, pues cuando aprenden un signo nuevo, empiezan ya bastantes alumnos a escribirlo. Bueno, y ya para terminar, lo que nos gustaría dejar claro es que un currículum no refiere única y estrictamente a una estructura formal o a un plan de estudio y nada más. No, va mucho más allá. Tiene que ver con todo lo que está en juego en la educación de nuestros alumnos, en el aula y en toda la escuela. Es nuestro instrumento, el instrumento más inmediato y potente del profesorado para transformar, en este caso, la enseñanza del alumnado sordo,
por eso hemos elaborado el currículum de su lengua, y un currículum debe expresar una visión de lo que es el conocimiento y la concepción clara del proceso educativo, como ha explicado Paco muy bien antes, siempre a través, en nuestro caso, de la LSE, la lengua de signos española. Es todo. Gracias. Gracias a los dos.